Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo el sábado de venir aquí a hablar de nuestros hijos, que son nuestra inversión más grande, ¿no? Que de alguna manera para mí es lo más importante. Justo hablaba ahorita con Willy, ¿no? Como realmente podrá uno tener todos los grados, ¿no? Todo, pero donde realmente se ve lo que uno hace es en esta relación que se hace en la vida, donde uno es congruente con sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar el tema de escuchar para que mi hijo hable. Sobre todo si estamos hablando de hijos preadolescentes y adolescentes, es una gran labor, porque vemos que sí hay en el modo de ser de los adolescentes cierto desafío que es totalmente natural. Y además nos agarran a los papás también en un momento donde tenemos nosotros que ser congruentes de qué hemos hecho con nuestro propio desarrollo. Entonces se da ahí un híbrido interesante, ¿no? Entonces me gustan mucho las caricaturas que explican, ¿no? El papá está aquí hablando y el hijo está en otro rollo, ¿no? Ahorita que tienen los celulares, que están haciendo 3 cosas a la vez, ¿no? Entonces, tenemos nosotros por esta época un reto especialmente difícil, porque la tecnología nos tiene a todos, de verdad, en un lugar donde no entendemos todavía, ni nosotros mismos entendemos qué nos está haciendo a nosotros. Entonces, muchísimo menos a los hijos. Entonces, bueno, es un reto más de la atención de los hijos, ¿no? Y la realidad es que tenemos poco tiempo, porque muchas veces estamos nosotros haciendo nuestra vida y el hijo nos dice papá y le decimos ahora no, hijo. Y llega un momento en la preadolescencia y adolescencia donde le decimos hijo y te dice ahora no, papá. Entonces tenemos que hacer uso de nuestro tiempo realmente porque no sabemos cuánto tiempo nos van a escuchar, ¿no? Entonces, bueno, la palabra adolescente, ¿sí? Y la palabra adulto tienen una relación muy clara y vienen del verbo crecer. La diferencia es que el adolescente está en proceso de crecer y el adulto ya creció. Pero en realidad nosotros somos como la guía que los llevamos a ellos a crecer, ¿sí? Entonces, el que habla es el papá y el que escucha es el hijo, pero la pregunta es, ¿desde dónde hablamos nosotros y hasta dónde nos puede escuchar el hijo? Que eso es algo que a veces no nos ponemos a ver. Decimos, yo le hablo y él me escucha, pero ahorita me quiero ir así como al grano fino de desde dónde habla uno y hasta dónde nos pueden escuchar. Porque ahí hay muchísimas creencias equivocadas que, en mi opinión, son la raíz de todas las faltas de comunicación que veo entre padres e hijos. Entonces, tenemos 2 movimientos cuando somos padres. Uno es de dar raíces y otro es de dar alas. El que da raíces sin la expectativa de dar alas es tóxico. Y el que da alas sin haber dado las raíces también es tóxico. Entonces, bueno, tenemos ahí un acto de balance muy sutil y muy difícil, porque el dar raíces bien implica que van a poder volar en su momento. Entonces, vamos a empezar por ustedes, queridos padres, el que habla, ¿ok? Ay, se me fue, ya. Entonces, les voy a contar la historia de Juanita. Cuando mis hijos estaban chiquitos, habían uno de esos inflables enormes y estaba Juanita, que era la niña que estaba hasta arriba del inflable, y cuando los niños querían subir, les daban unos patines así de que no los dejaba subir. Y entonces yo ubiqué dónde estaba la mamá de Juanita y le dije, oiga señora, perdón, pero Juanita está agandallando a todos los niños. Y la mamá, qué pena, qué pena. Se acerca a Juanita y le dice, Juanita, bájate. Juanita, bájate. Y Juanita la ve con cara de, ¿qué te pasa? No. Entonces me dice, no pude, no, discúlpame. Y yo, ¿cómo? O sea, claro que agarré a mi hijo y le dije, aléjate de Juanita, o sea, vete a otro juego. Porque a Juanita no la controla su madre. Entonces, yo ahí me puse a pensar y dije, ¿por qué la mamá de Juanita no pudo controlar a Juanita? Porque sí tenía pena conmigo, de verdad la señora sí se veía que quería, o sea, no es que no quisiera, ¿verdad?
Entonces, yo desarrollé una técnica que se llama la técnica del coche. Imagínense que van ustedes en un coche, papás, y van manejando, pero son unos niños de 5 años. Y no ven el parabrisas y tampoco pueden llegar a los pedales más que con unos tabiques que le pusieron, ¿ok? Y traen de GPS a un diablito, que también son ustedes. Y les dice, derecho, y se embarran con otro coche, a la derecha, y atropellan a alguien. Y en el asiento de atrás, con uno de los trancazos, se despierta su adulto, que viene medio dormido atrás. Y entonces ve lo que está pasando, mete desde dentro el freno de mano, el coche hace un trompo, agarran al niño chiquito, lo ponen en el asiento atrás, agarran al diablito, lo ponen en la guantera y entonces le piden ayuda a su parte sabia, que son ustedes en su versión más iluminada, y lo ponen de GPS. Y entonces ya va manejando el adulto, que ya ve el parabrisas y ya llega a los pedales sin los tabiques. Entonces, todos por default estamos emocionalmente en el coche del niño chiquito. Entonces, lo que le pasó a la mamá de Juanita es que estaba en la niña chiquita y no tenía filo. Cuando estamos en nuestros niños chiquitos emocionalmente hablando, no nos van a hacer caso nuestros hijos, porque son bien listos. Entonces, ¿qué quiere decir estar en el niño chiquito? Todos tenemos creencias equivocadas. Estas creencias equivocadas vienen de nuestras heridas infantiles. Todos estamos traumados, perdón que se los diga, pero algunos papás nos traumaron con conciencia y con amor y algunos papás nos traumaron más inconscientemente y sin tanto amor. Entonces, dependiendo de qué tan conscientes y qué tan amorosos eran nuestros padres, nuestra herida está más o menos fuerte y supurante de pus, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer como padres es primero ver qué yo no he trabajado de mis heridas infantiles. Ya entré en un proceso. Ahora, ¿dónde podemos detectar estas heridas infantiles? Cuando tenemos reacciones extremas. O sea, si tú me volteas la cara y yo digo, pues está raro, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor estuvo teniendo un mal día. O si yo, cuando me volteas la cara, digo, ¡me odia! No puede ser la ofensa. O sea, tenemos a veces reacciones extremas y vemos las cosas o en blanco o en negro. Y entonces nuestros hijos, obviamente, cuando se topan todo el tiempo con nuestras partes infantiles, entonces, primero que nada, no les ayudamos a poner las cosas en perspectiva, porque desde el adulto generamos orden. Los chavos por naturaleza ven las cosas en blanco o en negro, son extremos. Entonces va a decir, troné en el examen, soy el tipo más tonto de toda la prepa. Y entonces nosotros lo jalamos desde nuestro adulto a un gris saludable. Y le dices, tranquilo, hiciste un mal examen, pero no quiere decir que seas el tipo más tonto. Entonces, el adulto lo que hace es que mantiene el gris, donde ve lo bueno y lo malo. El niño, incluyéndonos a nosotros emocionalmente, es cuando ves lo malo, pierdes lo bueno. Cuando ves lo bueno, pierdes lo malo. Entonces, nuestra labor como papás es ayudarle a los chavos a entrar en ese gris modelándolo. Entonces, imagínense que yo estoy en mi niña chiquita y mi hijo hace algo y yo lo llevo al extremo. El chavo se siente inseguro. Entonces yo creo que la mamá de Juanita, por seguir con nuestro ejemplo, pues tenía una herida a lo mejor de sumisión, a lo mejor de abandono. Entonces pues cuando la niña, que le salió una niña con rudeza, no le hacía caso, ella se sentía más de menos y se quedaba como en su parte, vamos a decir, oscura, en la parte donde se sometía y no pudo accesar esta parte que le dice, a ver, escuincla, vente para acá y bájate porque no puedes estar pegándole a los niños. Entonces, chéquense desde dónde están hablando, ¿ok? Y lo más importante es que puedan, ya que chequen dónde está su herida, que la puedan trabajar, ya sea ustedes solos, con algún tipo de guía espiritual, con algún tipo de psicoterapia, porque normalmente sí necesitamos de ayuda, ¿sí? Para ver nuestras propias heridas. Yo soy psicóloga, llevo 25 años, y igual necesito de un psicólogo que me vea lo mío, ¿no?
Decía mi psicóloga que nadie se puede ver solito las pompis. Eso decía. Digo, un poquito rudimentario, pero así es. Entonces, esa es la invitación para ustedes, que se chequen desde dónde estamos. Ahora, Juanita cuando dice, ¿por qué le voy a hacer caso a esta niña? Es igual que yo. Entonces no reconoce una jerarquía y los chavos no saben esta teoría, pero son bien inteligentes. Ellos sienten clarito. ¿Les ha pasado alguna vez que su marido dice no y ustedes dicen sí? Y el niño, aunque sea chiquito, sabe cómo meterse exactamente entre los dos. Tienen una intuición tremenda para ganar el poder. Entonces, esa jerarquía la tenemos que plantear. Muchas veces, como les hablamos desde los niños chiquitos, entonces creemos que es un problema del niño. En realidad el problema no era Juanita, el problema era su mamá. Entonces, ¿qué pasa? Híjole, doctor, es hiperactivo, tiene trastorno del déficit de atención y entonces acaban medicados los chavos, cuando al final de cuentas los que debemos de crecer somos los papás. Ahora, yo no digo que no haya niños que necesiten ser medicados o que no haya trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Sí lo hay, pero yo creo que está sobrediagnosticado porque no tenemos esta claridad y usamos a los hijos, desgraciadamente, como chivos expiatorios cuando no hemos hecho nosotros nuestra chamba. Ahora, otra de las cosas que pasa con la parte infantil es que los papás, cuando estamos en el niño chiquito manejando, lo que creemos es que estamos ahí para ser amados o para ser populares. Señores, no nos van a querer muchas veces, es más, les vamos a caer en el hígado. Entonces es muy importante el que podamos ver que necesitan ellos los límites y estos límites no nos van a hacer populares y no nos van a querer. Entonces, las partes infantiles dicen, como mi papá y mi mamá no me quiso, ahorita me va a querer mi hijo. Y no. O sea, los hijos muchas veces te ven hasta con odio cuando les pones ciertos límites y tú tienes que decir, mi propósito aquí no es ser popular ni que me quieras. Mi propósito aquí es que tú acates ciertos límites, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos la claridad de hasta dónde deben de llegar desde nuestros adultos. Y otra historia que me contaron, había una vez en un vuelo que iba de Miami a México, había un señor que le dieron estos asientos de la salida de emergencia, que están muy ricos porque estiras los pies, ¿no? Entonces traía un niño de 5 años y le dijo la aeromoza, le dijo, oiga señor, perdón, no nos dimos cuenta que traía al niño, se tiene que cambiar porque el niño no puede ir en la de emergencia, en la salida de emergencia. Y el señor dijo, no, ustedes cometieron un error, se queda. Entonces la sobrecargo le dijo al copiloto y el copiloto le dijo, ay señora, no vamos a poder despegar si usted no se quita. Y el señor dijo, no, yo me quedo. Fue el piloto y le dice el piloto, no vamos a despegar, señor, llevamos ya media hora de retraso y usted no se mueve. El señor dice, háganle como puedan, ustedes cometieron un error. Llegaron los Marines y lo bajaron del avión. Cuando lo iban a bajar, dijo el señor, no, ya me cambio. Le dijeron, no, señor, usted ya no se puede quedar en este vuelo porque no lo pueden controlar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Les vamos a enseñar a nuestros hijos que le hagan caso a la aeromoza o los van a bajar del avión de la vida. Porque esa es nuestra responsabilidad, que cuando la aeromoza te diga, oye, perdón, cometimos un error, diga, sí, claro, sin problema. Pero cuando no tiene los límites internos una persona, se vuelve sociópata. Esto quiere decir que no respeta los límites y el orden que debe de tener una sociedad. Entonces, si ya sus hijos están en el copiloto, aguas, apriétenle. Porque sí es nuestra chamba que ellos acaten estos límites, ¿sí? Ahora, siempre hago la diferencia entre culpa real y culpa falsa. La culpa real es cuando ahorita se voltea aquí, señora, y yo le agarro algo de la bolsa. Y entonces me lo guardo y me siento mal. Eso quiere decir que mi ser está sirviendo, que mi alma, que mis emociones están bien, porque tengo culpa de hacer algo malo. Entonces lo que hago es te lo regreso y te digo perdón, pero pues cometí un error y te pago a lo mejor intereses de la lana, algo que resarza el daño de lo que hice,
¿sí? Ahora, la culpa falsa es cuando nos sentimos culpables de cosas que tienen que ver con nuestras heridas emocionales. Por ejemplo, me siento culpable de ponerle un límite a mi hijo porque yo tuve un papá muy rudo. Ahí yo tengo una herida emocional porque a lo mejor mi papá fue muy duro conmigo, pero entonces yo me voy al otro extremo. Entonces, tú no estás haciendo nada mal poniéndole un límite al niño, pero sientes culpa. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando sentimos culpa en limitar a los hijos, en poner esos límites claros, porque es culpa falsa, ¿ok? Ahora, vámonos a los hijos, porque aquí ya vimos que tenemos cierta responsabilidad de estar emocionalmente maduros y de saber poner los límites claros y hablar con ellos desde ese lugar, ¿sí? Ahora, los hijos, ¿qué podemos esperar de ellos? O sea, ¿qué pueden entender? Porque nosotros somos el andamiaje, como esa foto, del edificio que ellos están construyendo, ¿sí? Entonces, no podemos pedirle a ese edificio ahorita que esté solo, porque necesita un andamiaje. No podemos pedirle a nuestros hijos que estén solos. Ahora, cuando son adolescentes, los chavitos, ya los vemos grandes, ya se rasuran, ¿no? Ya dices, no, este ya es un adulto. Para nada. Entonces, cuando les exigimos más de lo que pueden, les damos la sensación de que son incapaces. Entonces tienen culpa falsa y vergüenza. Eso que estamos haciendo, dando demasiadas alas, señores y señoras. Si exigimos menos de lo que pueden, les robamos independencia. ¿Qué tal esto de ser papá y mamá? Está difícil, ¿no? Es ni tanto que no alumbre al santo, ni tanto que lo queme. Y ese es el problema, porque nosotros somos los que tenemos que ver y cada niño es diferente también. Entonces, cuando no tienen esos límites claros, no van a saber bien. Ahora, este es un maestro mío que es increíble, el doctor Robert Keegan, es psicólogo y hizo una técnica que se llama sujeto-objeto. Yo tuve el gusto de conocer a su alumna principal y tomé un curso con ella y la verdad es que es una maravilla. Dice, aunque tienen cuerpos que ya parecen adultos, no son adultos. Y entonces escribió un libro que se llama Rebasados, ¿sí? Entonces, su cerebro, cuando es un chavito de 16 años, todavía tiene una década de desarrollo antes de que pueda ser llamado un cerebro adulto. ¿Quién hubiera pensado eso? Ya los ves grandes, ya manejan, ya hasta tienen novia, ya muchos hasta beben y no tienen un cerebro adulto. Entonces, tenemos que llevarlos al punto óptimo entre su capacidad y un poquito más. Es como esos niños así que se estén como estirando un poquito, porque así es como le ayudamos a su cerebro a crecer. No demasiado lejos, donde estén en un lugar donde estén rebasados y se espere más de lo que pueden. Ahora, la realidad, según esta teoría, se construye, es constructivista. Entonces, se va formando el cerebro como por capas, ¿sí? El teórico constructivista más famoso, el que inició con todo, se llama Piaget. Entonces, la manera de interpretar y de percibir el mundo va cambiando, se va construyendo y de ahí surge la maduración de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Entonces, en la adolescencia, porque Piaget acabó en la infancia, o sea, lo dejó ya, dijo a los, 15 años y ya en adelante lo dejó todo igual. Es donde agarró Keegan. Entonces, el adulto de alguna manera le tiene que dar esa mordida de la realidad, ¿no? Entonces, vamos a pensar cómo no hacerlo desde esta perspectiva constructivista. A un niño de 3 años le dices, limpia tu cuarto. Y si no lo hace, te enojas como si debieras saber cómo se limpia el cuarto. Entonces, la teoría constructivista te dice, ese es un salto demasiado largo. Entonces, cuando nos enojamos porque no limpió bien su cuarto, entonces echamos a andar un sistema de adrenalina
que lo enoja a él y enoja también al adulto y nos deja sintiéndonos mal, porque crea una herida emocional. El niño se siente, como piensa en el mundo, en 0 o 100, se siente como una persona que falló. Y nosotros como padres decimos, pues también estoy fallando porque mi hijo no sabe limpiar su cuarto. Ahora, ¿cómo desglosar una tarea de manera correcta? ¿Sí? Divides la tarea en subtareas que el niño comprende y que juntos juntan la tarea grande de limpia tu cuarto. Entonces puedes decir, recoge tus peluches y ponlos en el estante. Ah, eso sí lo puede hacer un niño de 3 años. A ver, ven, ayúdame, te enseño a hacer la cama, ¿no? Y entonces refuerzas positivamente cada vez que pone los peluches. Muy bien, mi amor, hiciste bien, ¿no? Y cada vez entonces se deja, en vez de sistemas de adrenalina, se sueltan sistemas de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que nos hace sentir bien y que nos hace sentir motivados. Y entonces el adulto se siente bien y el niño se siente bien. Puede parecer que es algo como muy sencillo, ¿no? Esto de hacerlo, pero vamos a unirlo con lo que les dije anteriormente. Imagínense que ustedes tuvieron un padre o una madre que toda la vida les estuvo diciendo que no sabían hacer bien las cosas, porque les estaba diciendo que limpien su cuarto y no lo hacían. Y entonces los niños, para sobrevivir eso, unen 2 cosas que no van juntas, ¿ok? Si yo toda la vida escucho que mi mamá o mi papá me dice que soy un fracaso, entonces yo no puedo perder a mi mamá y a mi papá cuando soy niño. Entonces, como veo el mundo blanco o negro, tengo que decir, mira, que me estén diciendo que soy un fracaso es amoroso. O sea, 1 o 2 conceptos que no van juntos. Y entonces, pues, se lo regalo de nuevo a mi hijo, ¿no? O sea, se lo receto porque a mí me lo recetaron y porque no ha habido un trabajo de conciencia que va atrás de romper esos círculos viciosos, ¿no? Entonces, a nuestro niño adolescente, imagínense el típico, que aquí nadie hemos vivido esto, ¿verdad? Que un chavo de 16 años llega 3 horas tarde a la casa en la noche después de una fiesta, ¿verdad? Y los papás obviamente están preocupados, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? O sea, nosotros cuando estamos pensando, es la 1 de la mañana y no ha llegado, empezamos a decir, queremos que sea un buen ciudadano, que piense por sí mismo, que reflexione acerca de sus emociones, que sea confiable, que tenga un sentido común e ideales con sentido. O sea, y además que sea empático con nosotros, que estamos preocupados por él. Adivinen, no hay manera que su chavito de 16 años pueda hacer eso. Es mucho pedir para esa edad. Y yo misma, psicóloga, doctora en psicología, cuando lo empecé a vivir, fui corriendo por mi libro de Keegan, porque dije, no, le estoy pidiendo mucho porque es natural que se lo pidamos. Ya los ves de 2 metros, ya los ves todos así del gym, ¿no? Y dices, no, o sea, este chavo sí es adulto. No, todavía no es adulto. Entonces, queremos no solo que actúen bien, sino que digieran la realidad y le decimos de manera más elevada y le decimos que debieran saber. Para explicar esto, vemos que un chavito a los 10 años de edad lo que hace es que comienza a poder tener una categoría que se llama categorías durables. Esto quiere decir que hay una existencia real de los objetos y de las personas y no se basa en la apariencia. Entonces, vean arriba la caricatura. Antes de los 10 años, si ven esta tercera, ¿sí? El niñito les va a decir que hay más en el que está alto que en el que está bajito. Y después de los 10 años, cuando ve esta operación, dice, no, es la misma cantidad, solo se ve diferente. Y ahí es donde están nuestros hijos. Nuestros hijos de 16 años tienen durabilidad. Ellos son los mismos, tienen características claras de ellos, aunque tengan un buen día o aunque tengan un mal día, ¿sí? Y lo mismo ocurre con las otras personas, ¿sí? ¿Qué sería realista pedirle? El chavo de 16 años sabe su punto de vista y puede tomar ese punto de vista cuando no le cuesta a su punto de vista nada, ¿sí? Esto es algo muy importante. Es o ve su punto de vista o ve el de los papás. No puede ver los dos al mismo tiempo. Entonces,
Los padres ya creemos que porque pueden ver su punto de vista, él sabe que debe de llegar a la 1 de la mañana y por qué razón. Entonces, ¿por qué cuando está en la fiesta y se la está pasando padre, no regresa a la casa, ¿no? Eso es una relación mutua, que es el siguiente de los pasos de crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudarlos con nuestros límites a que ellos se regulen. No podemos esperar que ellos piensen. Entonces, por ejemplo, en vez de dejarles libremente que ellos regresen de la fiesta, pues vayan por ellos o pónganles a alguien que los regrese, porque ellos no pueden hacer ese límite muchas veces de decir, ya acabé de pasármela bien. Entonces, mientras nosotros pidamos más de lo que pueden, nos vamos a decepcionar de ellos y ellos se van a decepcionar de sí mismos. Entonces, ¿qué pasa? Ponemos límites muy claros de comportamiento con consecuencias lógicas. O sea, vamos a pensar, fue a recogerte un chofer o fue a recogerte tu papá y no bajaste luego, porque a lo mejor les vale, ¿verdad? Y se quedan ahí arriba y están echando relajo, ¿no? Ok, ¿cuál es la consecuencia lógica? Si no bajas, si tu papá te está esperando a la 1 de la mañana, que el pobre papá cuarentón ya medio cansadín, ¿no? Y no bajas y me tienes ahí como menso 15 minutos, ¿va? Entonces la próxima fiesta no vas, papacito. Eso sí lo pueden entender, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los adolescentes, padres lindos? Nos están probando. Así como la mamá de Juanita estaba probándola a ver hasta dónde podía llegar. Y bueno, la bajaron los Marines, ¿no? Es un estira y afloja por el control, ¿no? Entonces me da mucha risa esta caricatura porque dice, papi, me voy a tatuar toda la espalda y a ponerme un piercing en la lengua. ¿Qué? No, por favor, no. Entonces, ¿puedo ir a bailar hasta las 7 de la mañana y quedarme a dormir en la casa de mi amiga 3 días seguidos? Eso sí. Le dice a la amiga, tenía razón, si dices lo del tatuaje y lo del piercing, te dejan hacer todo, ¿no? Es que en realidad nos están probando, están viendo dónde estamos nosotros. ¿Estamos en nuestros niños chiquitos emocionalmente hablando o estamos en nuestros adultos? ¿Realmente sabemos cuáles son nuestros valores y estamos dispuestos a ser no populares y no queridos por ellos para ejercer su educación? ¿O no? Estamos ahí nomás diciendo, quiéreme, yo quiero ser lindo contigo y que me quieras, ¿no? Entonces, ¿qué piensa el chavo de características durables? O sea, nuestros chavos de 16 años cuando no llega a la hora. Él piensa, ¿me irán a cachar? Eso es lo que piensa, no piensa, ay, ¿verdad? ¿Cómo se va a sentir mi papá? Dice, si me cachan, ¿qué pasará? ¿Valdrá la pena tomar el riesgo por quedarme en la fiesta? ¿Cómo podría hacerle para que no me cachen? ¿Cómo le hago para que no me castiguen si me cachan? Esas sí son pensamientos y cuestionamientos de características durables, ¿no? Y cuando los vemos decimos, ¿de veras? O sea, uno sí piensa que el otro debería de estar realmente empáticamente preocupado y haciendo una relación mutua con uno, ¿no? Lo que no puede ver y lo que los padres esperan y asumen erróneamente que debiera poder ver es la relación entre su punto de vista y el de sus padres. Está atrapado en su punto de vista. ¿Ok? Ahora, desde el siguiente nivel de conciencia, que se llama relación mutua, intercategórico, que es donde está nuestra expectativa, lo que nos gustaría que pensaran es, si me quedo en la fiesta, ¿se dañará la relación de confianza entre mis padres y yo? Yo no lo pienso, ¿va? ¿Cómo podría hacerle para quedarme? ¿Me sentiría tan culpable? ¿Qué pensarán de mí si no me importa nuestro acuerdo? Todavía no puede verlo. ¿Y cómo los castigamos? ¿Verdad que les decimos ese rollo? No sé si de no puedo creerlo, que no viste lo que eso me iba a hacer a mí, ¿no? Pues no lo ven, ¿no? Entonces, el chavo de 16 años puede ver su punto de vista y el de los padres uno a la vez. O sea, cuando lo castigan y le dicen, oye, es que yo me sentí así, de pronto sí se pone, como que se pone y dice, sí te entiendo. Pero en ese momento estaba en el relajo y veía su punto de vista.
No puedes sostenerlo simultáneamente. De los 16 años hasta los 26, como un goteo. O sea, ¿han visto estos como filtros de piedra donde le echas el agua arriba y va cayendo gota por gota? Así es la próxima década de nuestros hijos. Es nosotros estarle diciendo, ve cómo me siento. Y ellos, ay, no lo vi. Entonces nosotros poner estas reglas para que ellos vean las consecuencias sin perder el amor y sin estar demasiado decepcionados. Porque esa decepción es la que hace una brecha entre nuestros hijos y nosotros, y entre nuestros hijos y ellos mismos, porque se sienten personas no dignas y no amables, no dignas de amor, ¿no? Entonces, si están pensando en su fiesta, no van a poder pensar en tu preocupación. ¿Ok? Ahora, otra cosa que pueden hacer los hijos, pueden tomar el lugar del otro y manipularlo para sus propios fines. O sea, sí pueden hacer acuerdos, pueden hacer planes y estrategias. No bajaste, me dejaste esperando 15 minutos, no vas a la siguiente fiesta y de hoy en adelante, si te voy a dejar ir a fiestas, es porque vas a bajar cuando llega tu papá. Ese es un acuerdo y entienden perfectamente, ¿no? Pero no puede aún construir obligaciones y expectativas para mantener relaciones interpersonales de mutualidad. Entonces, digo, el humor otra vez ayudándonos, ¿no? El papá usando toda su creatividad. Dice, puedes comer comida chatarra. No, voy a comer solo sano y agua mineral. Sal con tus amigas y vuelve a la hora que quieras, ¿no? No, voy a estar en casa antes de las 10, ¿no? Mira, escucha música y no estudies nada. Voy a estudiar como loca toda la semana. O sea, este estira y afloja a veces de veras es desquiciante porque los adolescentes están ahí, como decía, para retarnos, para empujarnos hacia el límite y para que ellos puedan saber una visión objetiva de dónde son las expectativas de la sociedad y para poder encajar y para poder tener éxito, y dónde están sus propios deseos e impulsos, que también se pueden satisfacer, pero de manera que tome en cuenta al otro. La gente más exitosa es la gente que sabe hacer eso, que sabe saber qué es lo que yo deseo y qué es lo que se espera de mí, y poder hacer un acuerdo entre estas dos situaciones, entre estos dos puntos de vista, para que ninguno de los dos se quede fuera. Porque vamos a decir, si yo me vuelvo un adulto impulsivo, pues me van a meter a la cárcel, no voy a poder tener ninguna chamba, ¿no? Pero si yo soy un adulto que no sé lo que yo deseo, entonces voy a ser un adulto sometido ante una esposa o esposo, ante un trabajo. Entonces nuestra chamba es ayudar a hacer esta danza entre qué es lo que yo quiero, ¿sí? Ahora, otra vez, el espejo se voltea hacia nosotros, hacia los padres. Nosotros estamos en un nivel de conciencia donde estamos en nuestra parte adulta. Nosotros podemos encontrar ese gris, ese punto medio entre los dos polos. Nosotros podemos hacer que nuestros deseos y que las expectativas de la realidad se unan, porque gran parte de lo que les vamos a dar a nuestros adolescentes es el ejemplo. Si yo te echo todo el rollo, pero no lo estoy viviendo, ellos cachan esa congruencia. La misma que Juanita decía, no, pues mi mamá cómo me va a bajar del ¿cómo se llama? El del juego, si ni siquiera está en su adulta. Igual aquí. O sea, si nuestros hijos nos ven o demasiado impulsivos o demasiado sometidos, no estamos siendo el ejemplo. Entonces siempre es el espejo y la invitación de los adolescentes a que crezcamos nosotros, porque se vale. O sea, todos tenemos temas que tenemos rezagados, pero creo que es un momento importante en la vida, entre los 40 y 55, que tenemos que retomar esas partes que los adolescentes nos vienen a restregar que no hemos trabajado a lo mejor. O a lo mejor sí, a lo mejor dices, mira, me está haciendo caso, estoy siendo buen ejemplo, pero son como termómetros muy claros de dónde estamos nosotros, ¿no? Entonces, puntos a cuidar. El primero, un cóctel balanceado e ingenioso entre soporte y reto. ¿Sí? ¿Qué tanto
vamos nosotros a darles raíces con nuestras reglas, con nuestros límites, y qué tanto vamos a darles alas. Acuérdense que tenemos que estirarlos un poquito. No los dejemos solo en lo que pueden hacer, démosle un poquito más de responsabilidad. Ajá. Los ambientes con demasiado reto y no suficiente soporte se convierten en tóxicos y el adolescente se siente presionado y reacciona de manera defensiva. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que de pronto invitan a alguno de mis hijos en su momento a una fiesta y digo, ¿quién va a estar? No, pues nadie, el papá sale o la mamá sale. Ah, no hay nadie, no. Ah, ¿y cuántos van a ir? No, pues van a ir sus hermanos de universidad y nosotros de prepa. Yo digo, híjole, ese es un ambiente que es demasiado reto. Hay demasiada tentación, o sea, no pueden. Digo, no, pues no vas. Chistosamente, hay una parte donde los chavos se enojan porque no los dejas ir, pero otra parte donde se relajan, donde te dicen, me están cuidando, porque se dan cuenta ellos mismos que no pueden con eso. Luego, ambientes con demasiado soporte y no suficiente reto los desvitaliza y los aburre. Tampoco se trata de tenerlos en un lugar donde los tengas agarraditos como si fuera en algodoncito, ¿verdad? Porque pues se aburren. Es como cuando van de vacaciones contigo y pues vas en tu vacación ideal tú de estar leyendo y echar la flojera, ¿no? Y aquel está sacándose los ojos porque pues dice, ¿qué onda? Y tú, no, sácate un libro, ven a leer conmigo. No, espérate. O sea, no. Necesita uno ponerlos en ese lugar en medio. Entonces, los dos extremos, cuando están fuera de balance o demasiado reto o demasiado poco reto, lo que hacen es que se retraiga y se disocie de su contexto, ¿sí? Entonces, ¿les ha pasado de pronto cuando los ves y parece que no están? Como que se disocian, se van. Es así de, hey, vamos dice, no, quiero comer en la tele. O están en su celular y están ahí. Oye, no, a ver, espérate, ¿qué les está pasando? ¿No? Se retraen y se disocian. El balance entre reto y soporte energetiza al chavo, que sabe qué se espera de él y cómo llegar a eso con el andamiaje de un adulto a su lado. No tiene duda de que tú sabes cuánto puede, cuánto no puede. No tiene duda de que está bien y de que está mal. No tiene duda de que hay consecuencias si se pasa de eso. Y muchas veces lo prueban. Está bien, eso también, que dicen, a ver, llegué un poco tarde, ¿no? Y la verdad es ponerle otra consecuencia, poco a poco, ¿no? Pero todo en un ambiente amoroso, ¿no? Dice aquí, cuando yo hablo con mis hijos, quiero que me miren a la cara. ¡Qué bien! ¿Cómo lo lograste? Por el celular, ¿no? Hola, mamá, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención. No sé si tengamos tiempo para preguntas. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? A ver, si alguien tiene alguna pregunta, échenle. Oye, bueno, primero, asegurar que entendí bien. El tema de la década viene a partir de cuándo? De los 16. Entonces hasta los 26. Y lo segundo es que esto que tú comentas, me imagino que también lo necesito vivir yo. O sea, este proceso de poder distinguir el 6 y el 9, los dos puntos de vista. Sí. ¿Cómo lo has vivido tú en tu persona? Muchas gracias. Qué buena pregunta. La verdad es que si nosotros sabemos utilizar bien a nuestros hijos, suena feo, ¿verdad? Utilizar a nuestros hijos pueden ser un termómetro muy bueno en dónde estoy yo. O sea, porque muchas veces yo me he dado cuenta que yo no tengo claro a veces el punto de vista del otro. O sea, a veces nosotros mismos no hemos crecido, aunque seamos cuarentones, cincuentones, todavía no podemos tomar el punto de vista del otro simultáneamente del propio porque tenemos heridas. Entonces, para mí ha sido como un trabajo muy claro de ver que los hijos, a la hora que te retan, te están enseñando partes que tienes que regresar tú en tu terapia o en tu meditación a trabajar. En mi caso, por ejemplo, ha sido muy claro el poder ver que él tiene necesidades que a mí, por ejemplo, ya no me parecen relevantes y a veces me doy cuenta que quiero madurarlo a fuerzas. Es como, no, eso de andar hablando de tonterías y yéndote a fiestas todos los fines de semana, no, eso no tiene valor. No tiene valor para mí, o sea, para ponerme en los zapatos de él y decir, para él ahorita, eso es lo importante. Aunque a ti te parezca, no sé, cuando los oyes hablar en sus relajos, a veces dices, están descerebrados.
O sea, ¿de qué hablan, no? O sea, digo, en el juicio, ¿no? Que dices, oye, no, espérate, recuerda tú estabas así, ¿no? O sea, como que el poderte poner sin el juicio en el lugar del adolescente y el que él pueda ver que sí valoras sus intereses, su momento de vida. Entonces yo creo que eso es algo muy importante porque los papás también nos podemos poner en un lugar egoísta y como tenemos el poder, entonces se vuelve tiránico. No, esas son tonterías, ve las tonterías que hablas o eres un superficial porque quieres estar chacoteando. No, espérate, ¿no? Como que sí ponernos muy respetuosos de su momento de vida y recordar el nuestro, porque se nos olvida, ya pasaron 30 años, ¿verdad? O más. Entonces dices, acuérdate que yo me pasaba 3 horas con mi amiga en el teléfono. ¿Qué le decía? O sea, y ahorita veo que estos están pegados en línea, hablando 3 horas y digo, sí. Entonces, sí nos enseña dónde tenemos que recordar, dónde tenemos que no juzgar y dónde tenemos también que trabajar nuestra soberbia y nuestro abuso de poder, porque los papás podemos muy bien abusar de poder desde nuestra patología. A veces tenemos a lo mejor lugares infantiles que nos hacen sentir de menos, pero como somos la jerarquía de nuestros hijos, a ellos se los cobramos. No sé si te respondí. ¿Sí? ¿Alguien más? Tiene ahí el micrófono, ¿va? Perfecto. Anímense. Venga. Gracias. Karina, bueno, yo lo veo. El celular ahorita es el mundo del adolescente. Yo en lo personal no sé de repente cómo controlar eso. Y oye, ¿sabes qué? Ahorita el celular vas a comer. Estoy escuchando música. Me van a mandar un proyecto por WhatsApp. Estoy en el grupo. ¿Cómo quieres? No vives en la realidad, mamá. Entonces, ¿cómo poner límites con el celular? De hecho, bueno, yo sé que todos estamos inmersos en el celular, ¿no? En el trabajo y todo, pero digo, no porque estoy aquí, yo cuando estoy haciendo las cosas, estoy comiendo con ellos, pues sí dejo el celular a un lado, ¿no? Y digo yo, bueno, tienes que ser su ejemplo, pero pues como que no captan. Sí, primero es la congruencia, o sea, lo que dijiste al principio es lo más importante, porque entonces nosotros, bueno, los adultos estamos metidos en una tiranía económica, ¿ok? La tiranía económica es que si es trabajo, no importa si es domingo, no importa si es comida, no importa si nada, no, es trabajo. Ah, caray. Entonces, otra vez, desde la soberbia, agarramos y regulamos, y regulamos no justamente las reglas hacia nuestro beneficio. Entonces, Aristóteles decía que la buena vida tenía varios asteriscos de importancia, ¿no? Uno era el trabajo, claro, porque hay que comer, porque hay que realizarse como persona, pero otro, por ejemplo, es el ocio, otro también es el descanso, otro es el tiempo de familia. Entonces, en esta sociedad tenemos que volver a Aristóteles, los griegos siempre nos regresan a ellos. Y yo creo que eso, el poder decir, llegué del trabajo, literalmente papás y mamás, lávense las manos o métanse a bañar, hagan una lista de lo que les pasó en el día y de lo que les faltó. Ya hice esto, me sobra esto. Guárdenla en su agenda y suéltenlo. Entonces eso es lo primero, o sea, que sí seamos congruentes y podamos soltar en la medida posible, porque pues si tienen algo urgente, entonces avisar, oigan, nada más estoy esperando una llamada, pero es la llamada urgente, no es cualquier cosa que surja, ¿no? Lo segundo es hablar con ellos y decirles, estamos en un experimento. Nadie sabe qué va a salir de esto de los celulares. No sabemos si van a tener una consecuencia por la radiación. Nadie sabemos. No sabemos si va a tener una consecuencia en la atención de los chavos o en nuestra propia. No sabemos tampoco si nos va a afectar la vista. Ojalá no nos haga ningún daño, pero no lo sabemos. Entonces, el hablar con ellos desde un lugar horizontal y decir, tú y yo estamos en el mismo experimento. Entonces, vamos a ser conservadores. O sea, ¿qué tenemos que hacer? No exageremos. O sea, hay tiempos para todo. Está padrísimo, estás chateando, chatea. A la hora de la comida, la regla es, lo dejas ahí. Y tú también, ¿no? O, por ejemplo, yo me peleo con mi hijo chico porque el teléfono no me gusta que lo tenga junto a la cama,
Por ejemplo, si lo va a cargar, que lo cargue en el baño. Yo no sé si en la noche haya radiación ahí, nadie sabemos. Entonces se enoja, es que mamá, es que no oigo el despertador, pues te compro un despertador, ¿no? O sea, pero el ser conservadores, porque no sabemos. Entonces ahí te estás metiendo en el mismo experimento que él, ¿no? Es una herramienta buenísima, pero también es una herramienta muy adictiva. Les voy a compartir un ejercicio que yo hago, que es súper difícil, que es una dieta de dopamina, ¿ok? Cuando tenemos el teléfono junto, cada vez que lo agarras, te da dopamina, ¿ok? La dopamina es el neurotransmisor, la hormona de la motivación y del placer. Entonces, el placer cuando ves los likes o el placer de que te contestaron el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, lo que hago yo es que tengo el teléfono ahí, tengo ganas de agarrarlo y no lo agarro. ¿Ok? Quiero que hagan este ejercicio, que traten de agarrar el teléfono lo menos posible, por ratos. Porque entonces nosotros tenemos al teléfono. El teléfono no nos tiene a nosotros. Y yo sí creo que a la mayoría nos tiene, ¿eh? No lo tenemos. Entonces tenemos un reto muy grande y podemos compartírselo también a los chavos, ¿no? Como el decir esto. Ahora, también otra cosa importante son las redes sociales durante la noche. Algo que se ha visto en estudios es que las chavas, sobre todo las niñas, ¿sí? En redes sociales, que pusieron algún post y están esperando a ver quién lo ve, quién no lo ve, no duermen. Se quedan toda la noche pensando y con el celular ahí. Entonces sí creo que el celular en la noche, por favor, apáguenlo o háganlo de alguna manera, si ven a las niñas sobre todo, que están preocupadas por eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que meter regulaciones claras para que ellos también descansen, aunque nos estén recordando a nuestra jefecita, ¿eh? Pero ellos necesitan de ese andamiaje nuestro, de esa parte conservadora nuestra, para relajarse también y decir, estoy en buenas manos, ¿no? No sé si se acuerdan de Mafalda. ¿Se acuerdan de Mafalda? Hay una parte donde ve a su papá fumando, escuchando el radio, el fútbol, y a su mamá poniéndose cremas, y dice, ¿estaré en buenas manos? O sea, realmente yo creo que tenemos que asegurarles a nuestros hijos que están en buenas manos, porque todos aquí creo que tenemos el potencial de ser manos buenas para que nuestros hijos estén claros y regulados, ¿no? ¿Te sirvió? Qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién se avienta? Ahí. Hola. Hola. Muchas gracias por esos apoyos que nos brindas. Fíjate que a mí me surge una inquietud con mis hijos adolescentes, que es dentro de su formación, dentro de querer que ellos de alguna forma tengan una experiencia diferente en su crecimiento, y es el tener que manejar como esta la bola en el aire de la disciplina, de sus límites, sí, a través de sus deberes, su crecimiento, su madurez. Y el que mi pregunta va hacia la tercera pelotita que está en el aire, que es dejarles pensar o ayudarles a pensar por ellos mismos y respetar su forma de pensar. Como bien dices, pues cada quien trae su propia experiencia de vida, su propio bagaje, entre esos seguramente heridas, y también hay un cierto miedo al pensamiento. Es más fácil quedarnos en lo que sabemos y desde ahí no lo juzgamos, simplemente lo aplicamos. Claro. Y el querer abrirnos un poquito a que nuestros hijos piensen y que piensen pues la política, la religión, la sexualidad, la amistad, las drogas, el mundo económico, laboral, todo esto desde una perspectiva propia, pues tampoco se da de magia en un momento de madurez, sino que lo van pasando, ¿no? Mi pregunta es, mi pregunta es para mí, ¿eh? No, claro. Y gracias. Como papá, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿O cuál sería el proceso para, al dialogar con ellos, agarrar aire y saber aguantar cuando no están pensando como tú crees que deberían de pensar, o que es lo correcto que piensen, y a la vez confiar que van a encontrar lo bueno y lo bello y lo verdadero, lo justo y lo que es
algo que los haga crecer y los haga felices. Muchas gracias por tu pregunta, de verdad, porque sí creo que todos estamos inmersos en esto, ¿sabes? En ser vamos a decir, un debatiente, o sea, parte del debate intelectual y emocional de nuestros hijos. Porque si nosotros les quitamos esa libertad, como bien dices, y les imponemos una manera de pensar, o por lo contrario, los dejamos descarrilarse, no estamos siendo el andamiaje. Entonces, lo más probable es que por simple dialéctica, tus hijos tengan tu antítesis en su mente. O sea, yo que me considero espiritual, me considero que me encanta la parte psicológica, mi hijo ateo. Así de, ok, no, vamos a hablar acerca de tu punto de vista. ¿Por qué eres ateo? Y me dice, lo que pasa es que veo a mucha gente que cree ciegamente. Y digo, sí, es que yo no estoy hablando de la espiritualidad ciega. Yo estoy hablando de que se necesita para creer, de pronto dudar de tu creencia. Entonces ya como que dice, mira, no te estoy diciendo que estás mal, ¿no? Sino estoy diciendo que yo veo un poquito más arriba de lo que tú estás viendo y le estás ayudando a ver causa-efecto. Lo más importante aquí es ayudarles a ver causa-efecto. Causa-efecto, porque ellos no tienen esa capacidad todavía. Ellos pueden soltar una idea por choquear o quererse meter una droga o querer esposar algún tipo de fanatismo por curiosidad natural, ¿sabes? En la adolescencia, esto es algo interesante, toda la patología que en los adultos podría ser esta persona es sociópata o esta persona es narcisista, no, en la adolescencia no aplica. Ellos se pueden poner todas las camisetas sin que sea patológico, porque están probando. Entonces, nuestra chamba es decir, mira, yo estoy viendo el mapa desde más arriba, ahí te vas a dar un madrazo. Bueno, está bien, te lo quieres dar, dátelo, pero yo te estoy diciendo que te vas a dar un trancazo, pero eres libre. Entonces, este libre albedrío incipiente que está empezando a soltarse, ¿no? Todavía está como los niños de 2 años, que los sueltas para que vayan caminando, pero si se van a dar un buen trancazo, pues a lo mejor los agarras, o a lo mejor a veces, si es un lugar seguro, pues los dejas darse el trancazo, porque de ahí se aprende, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil y una vez más nos reta a todos, porque si nosotros estamos fijos en nuestras ideas, estamos inmaduros. Y nosotros muchas veces ya estamos escleróticos en nuestras ideas, ya como las venas de esclerosis tan duras, ya perdimos la flexibilidad del cuestionamiento. Entonces, yo como adulta me tengo que estar cuestionando, me tengo que estar flexibilizando y en el debate, si no caes en la tentación de irte a tu jerarquía y cállate porque soy tu papá o porque yo soy más fregón que tú, te van a poner a prueba y vas a tenerte tú que poner a pensar, tú que poner a flexibilizarte. Y muchas veces ya no, ya sabemos lo que creemos, ya lo guardamos en una cajita y ya, a ver, dúdalo realmente, ¿no? Entonces yo lo que le decía a mi hijo, le decía, mira, me di cuenta de algo. Me di cuenta que yo fui atea también. Y me dijo, caray, ¿tú que pues tienes todo tu rol? Sí, también fui atea. Porque para mí la gente realmente creyente es la gente que se salió de la creencia ciega a la autoridad, dudó de ella y se fue realmente a su creencia, a la relación directa, ¿sí? Donde tú solito, no con la autoridad, sino tú solito te pones en contacto con tu parte sabia, ¿no? Entonces, ahí se quedó y dijo, mira, qué interesante. Esto ya fue hace como 10 años y ahorita mi hijo ya está, de hecho, en el TEC en Monterrey, está estudiando ingeniería, ya lo balconeé que era ateo y ahorita me dice, soy ateo creyente, mamá. Digo, ¿cómo es eso? Me dice, sí, soy ateo teofílico, me dice. Le digo, ¿cómo es eso? Me dice, sí, es que ya no, sí dudo, pero esto está súper bonito, dice, pero veo que mi vida es mejor si existe Dios. Eso estuvo muy lindo, porque no le dije, no, existe Dios y te va a castigar porque no crees en Él, ¿no? Me puse yo a dudar, me puse a platicar con Él y ahora Él llegó por sí mismo a algo muy interesante.
que de hecho a mí me movió el tapete, porque dije, ah, caray, ¿dónde yo todavía estoy haciendo ídolos? ¿Dónde yo todavía tengo fe ciega en ciertas cosas? A lo mejor en otras de donde nací, ¿no? Pero a lo mejor también agarramos zonas de confort. Entonces, la respuesta, ya me eché todo un rollo, la respuesta es, ayúdale a ver causa-efecto. Flexibiliza tú propiamente en el debate, atrévete a dudar de lo que crees sagrado. Y lo tercero es disfrútalo, son vaciadísimos. Si estás flexible y si estás jugando con ellos, es la mejor manera. Yo disfruto muchísimo esas pláticas, o sea, de diferentes temas acerca de sexualidad, acerca de política, y cada uno de mis hijos tiene ideas tan diferentes a las mías, pero lo que me gusta es que sean originales, que vengan desde dentro de ellos. Sí, que no sean pericos. Yo eso sí no me gusta. O sea, ahí sí lo debato. Eso de decir, oye, eso que estás diciendo, ¿cómo lo sustentas en ti? No lo adoptaste o simplemente lo estás repitiendo para ser parte de un grupo. Eso sí, pero entonces ayudarlos a que sean lo más genuinos ellos con ellos. No sé si te respondí. ¿Sí? ¿Hay tiempo para una más o ya? ¿Ya se acabó? Bueno, les agradezco de veras de todo corazón, me encantaron, y es para mí un gustazazo el poder compartir con ustedes. Gracias, por favor, a Willy, al TEC, a todos los organizadores que me dieron la oportunidad de estar aquí con ustedes.